Bueno, continuando, eh, una vez que cambiamos a otro periodo, que finalizado el modelo agroexportador con la crisis del 30 y la Segunda Guerra Mundial, hasta 1946, no se define bien, pero ahí podemos decir que ahí empieza otro nuevo periodo que se llamará, o lo llamaremos, de industrialización sustitutiva, que va desde el 46 hasta el 76. Como siempre le decimos, no son fechas rígidas, aunque algunos hitos sí marcan algunos cambios este, muy abruptos de un modelo a otro. Bueno, eh, como su nombre lo indica, la industrialización sustitutiva es fabricar, producir, industrializar los productos que antes se importaban, que antes venían de otros lugares. Es decir, darle prioridad a la producción nacional o a la industria nacional. Ese es el significado de la palabra, como lo dice, industrialización sustitutiva, sustituir lo que se importaba a través de la fabricación nacional. Y las condiciones que ocasionaron la Segunda Guerra Mundial, este, sobre todo la dificultad para importar bienes industriales, y por otro lado se contaban con reservas de la diferencia entre las exportaciones y las importaciones, permitió el desarrollo de este nuevo modelo económico. Políticamente, el gobierno que estaba en ese momento eh, dio el apoyo, ¿no es cierto?, para llevar adelante esto. ¿Por qué? Porque dio un gran apoyo a la clase obrera, a la clase trabajadora, y también al nuevo empresariado industrial, es decir, la industria nacional necesitaba el apoyo político para poder llevar adelante este modelo. Y esto permitió una articulación social del modelo de desarrollo. ¿Cómo? Bueno, primero protegiendo la industria nacional. Luego una fuerte transferencia del sector primario, esos excedentes, en la balanza de pago de la diferencia entre lo que se exportaba y lo que se importaba, porque ahora se iba a dejar de importar, aparte había ya esa diferencia, poder transferirlo al sector industrial para justamente mejorar la fabricación nacional. Esto permite una redistribución de los ingresos a favor de los trabajadores, del sector obrero. Entonces, vamos a ver que la industria se ve favorecida por estos niveles de protección contra la competencia externa, es decir, lo que venía de afuera. Entonces, de alguna manera es propicio la industria nacional. Hay un mercado interno en expansión. ¿Por qué? Porque, bueno, el asalariado, el trabajador, que empieza a crecer mucho, tiene poder adquisitivo, y esto genera un crecimiento o una mejora en lo que es el consumo del mercado interno. Hay una fuerte migración, que eso ya lo vimos cuando vimos la región pampeana y el resto de las regiones, de una migración rural urbana, es decir, del campo a las grandes urbes. Pero también esto por el empleo que absorbe la industria, ¿no? Entonces esto hace un crecimiento en la clase media. La clase media en general, que son los asalariados en ese momento, crece. Bueno, y esto es todo un círculo vicioso que genera este, una expansión de lo que es el mercado interno. Por otro lado, el sector agropecuario, en paralelo, nota como que hay una política de extracción de excedente, es decir, a través de lo que, bueno, hoy conocemos como retenciones, en su momento también estaban, el impuesto a la exportación, exportar la producción primaria sin ningún agregado de valor. El Estado le aplica un impuesto, ese impuesto se recauda y es lo que se vuelca de alguna manera a otros sectores que empiezan a crecer en este periodo, como la industria, pero también otros sectores, la ciencia y la tecnología, la educación en general, salud y demás, es como una forma de transferir recursos, ¿no es cierto? También esto determina de alguna manera que los precios internos sean inferiores a los del mercado internacional, y eso hace que una baja en los precios de alimentos a nivel local.
sobre todo porque, bueno, había consumo, había poder adquisitivo, y los salarios reales, esto de alguna manera los incrementa. Los salarios se ven, tienen una mejora porque un buen poder adquisitivo y precios internos bajos, se puede acceder a mayor eh, productos y esto mejora los salarios en general. Entonces la industria creció, se diversificó bastante, pero siempre orientada al mercado interno. Este, pero esta protección también de alguna manera empieza a mostrar las primeras ineficiencias. Y como no compite con el mercado internacional, por la política de protección que tiene, también hace que sea ineficiente y de alguna manera la industria empieza a sufrir algunas de estas cuestiones. Y la exportación seguía siendo de productos primarios. Luego viene, a lo largo del tiempo y muy a grosso modo, la caída de los salarios reales, un agotamiento de oportunidades de inversión. También el modelo que apoyó a la industria nacional y por otro lado a la clase trabajadora, de alguna manera afectaba algunos intereses de otros capitales fuertes que también desestabilizan por ahí un gobierno como este, y estos son los primeros indicios para empezar a ver de cambiar de modelo productivo, o cómo se dio el cambio de modelo productivo. Hay un desarrollo de la industria con recursos del agro, un peso muy fuerte del Estado en la economía, para el desarrollo de todas sus actividades, pero el modelo entra en crisis, y hay otras cuestiones que pasan a nivel internacional, el aumento del petróleo, baja importación de ciertos productos, eh, que son necesarios para el desarrollo. Eh, Esto empieza a generar endeudamiento externo. Esto de alguna manera va dilatando el crecimiento que al principio había sido muy bueno. En la primera década, del 45 al 55 prácticamente fue muy, muy fuerte. Eh, y bueno, y esto de alguna manera atenta con este modelo, y vamos a ver ahora cuando pasemos al otro, en definitiva, cuál es el corte que se le da para empezar a un nuevo periodo. Pero algo más para agregar acá es que el sector agropecuario, así como vimos la Sociedad Rural Argentina, creada en 1866, de los grandes ganaderos, luego la Federación Agraria Argentina, que básicamente nucleaba a los arrendatarios de estos grandes ganaderos, fue creada a principios del siglo XX, como otras de las entidades, la Sociedad Rural Argentina de Grandes Productores, la Federación Agraria de Productores más bien familiares, con mucha base de inmigrantes, y ya en 1912 hasta eh, había sociedades rurales, había varias sociedades rurales de las localidades, y se crea para 1943 la Confederación Rural Argentina, que nuclea las sociedades rurales que son distintas a las de la Sociedad Rural Argentina, son las sociedades rurales de las localidades, como la de Concordia, la de Chajarí, o la de distintos pueblos en todo el país. Eso es la Confederación Rural Argentina, este, que fue en este periodo, para ver cómo de alguna manera lo ubicamos a lo largo de la historia. Y otra de las entidades importantes que cae en este otro periodo, en el de industrialización sustitutiva, fue Coninagro, que es la Confederación Intercooperativa, que nuclea a todas las cooperativas también agropecuarias del país. Es una entidad muy fuerte. Coninagro, junto a CRA, junto a Sociedad Rural Argentina, junto a Federación Agraria, son lo que hoy conocemos la mesa enlace, son las entidades del campo. Pero bueno, cada una con sus matices, ¿no es cierto? Otra entidad importante que ponemos por ahí es CREA, que son grupos regionales de, de, asociativos, ¿no es cierto?, de productores agropecuarios, y otra creación importante es en el 56, que es el INTA, que es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que acompaña a los distintos segmentos de productores.
Esto como para comentar un poquito también qué pasaba con algunas de las entidades representativas del campo. Pasamos a otro modelo, el modelo de ajuste externo y estabilización. ¿A partir de cuándo? Del 76, 1976. Y esto se marca en, con la dictadura militar, cívico-militar del 76. ¿Qué cambia? Impone un nuevo modelo económico que lo impone la dictadura, que la dictadura, como ustedes saben, son gobiernos de facto, impuestos, que no son elegidos democráticamente, entonces también se toman atribuciones como el de cambiar el modelo económico. Entonces acá podemos decir que está bien marcado en el 76, en marzo del 76, cambia el modelo económico del país. Cambia porque también venía agotándose el anterior, pero esto cambia abruptamente. Y también encontramos como subperiodo el primero, el de la dictadura, del 73, del 76 al 83, después el primer gobierno democrático del 83 al 89, luego todo lo que pasó en la década del 90, y con la crisis del 2001 como que cae este modelo y ahí empezaría otro. Pero bueno, esto es el modelo, el tercer modelo que encontramos en el siglo XX, que es el modelo de ajuste externo y estabilización, que también, a grosso modo, podemos agruparlo de esta manera. La dictadura, ¿qué es lo que hace en este primer periodo, del 76 al 80? Una gran apertura de mercado, todo lo que antes estaba cerrado a la importación porque se fabricaba con el modelo anterior, esto hace una apertura. Es un cambio de modelo, un cambio de modelo de mercado, tiene un sesgo anti-exportador, con muchas políticas de ajuste, de achique del Estado, incremento de las importaciones, es decir, se empieza a importar porque se sacan aranceles que había antes para la importación y se empieza a importar. Eso que se importa compite con la industria nacional, los productos nacionales, y eso afecta un montón a la industria nacional. Hay una reforma financiera, que eso hace que ingresen divisas, pero que también salgan divisas, lo que hoy conocemos como fuga de capital, y favorece la especulación financiera, que es la famosa bicicleta financiera. En esta etapa se hace muy fuerte, se congelan los salarios, no aumentan más los salarios, entonces también el salario real empieza a estar muy condicionado y no puede hacer expandir el mercado interno. Hay un fuerte endeudamiento privado y público, poco ahorro, destinado sobre todo al pago de la deuda externa, que se empieza a incrementar cada vez más. Hay una recesión muy grande, hay una caída del crecimiento y quiebra por la industria nacional, principalmente las pymes, las pequeñas y medianas industrias nacionales. Quiebran totalmente en este periodo. El objetivo era equilibrar la balanza de pago y reducir las tendencias inflacionarias generadas por un modelo que se venía agotando, que era el anterior. Ya en otro subperiodo dentro de esto, que es del 83 del 80 al 83, se empiezan a abandonar algunos lineamientos generales que tenía el modelo porque no daba para más. Tenemos la guerra de Malvinas en el 82, y el Estado vuelve a intervenir un poco porque se le estaba yendo de las manos la economía. Y por otro lado, también en este periodo se licúa mucho la deuda externa de las empresas privadas. ¿Qué es licuar? Es absorber la deuda que tenían los privados y la absorbe el Estado. Todo lo contrario, por ejemplo, a lo que pasa ahora con el caso que estamos viendo de Vicentín, que es una empresa privada que tiene una deuda con el Estado, y el Estado lo que quiere hacer es rescatarla para salvar a esa deuda, y también la deuda que tiene esa empresa con los productores para tratar de justamente ese actor tan importante de la economía agropecuaria pueda seguir trabajando y generando crecimiento económico para una región o para un sector del país. En este caso, ¿qué pasaba? Las empresas que tenían deuda se la licúan como el Estado las absorbe. Bueno, la industria y los servicios ya habían caído un 12% con la dictadura, y el agro, sin embargo, había crecido. Porque bueno, el agro, de alguna manera, modelo lo favorecía. Pero la deuda externa, fíjense, subió 6 veces.
Bueno, del 83 al 89, que fue el primer gobierno democrático luego de la dictadura, pero seguimos estando en el mismo modelo de ajuste externo y estabilización, se empiezan a generar nuevas posibilidades de desarrollo económico y redistribución del ingreso. Se renegocia la deuda, se controla al principio un poco la inflación, y los indicadores al primer año empiezan a mejorar. Eh, pero igualmente hay una inflación que, si bien se controló al principio, empieza a ser inmanejable. Algunas de las características de este periodo. Hay un nuevo, se relanza un plan de estabilización que se llamó Plan Austral, que fue la moneda que tuvimos en ese momento. Y los primeros años también se puede de alguna manera mejorar y hay un crecimiento del Producto Bruto, hay inversiones en construcción y maquinaria. El poder adquisitivo eh, es bueno, pero hay una escasez de alimentos. Este, y bueno, y se empieza a presionar y empieza a aumentar muchísimo la inflación, que es un aumento básicamente de los precios de los productos que se consumen internamente. Y bueno, y pasan otras cuestiones que afectan muchísimo, ¿no es cierto?, al sector agropecuario en particular, pero toda la economía del país en general. Eh, y vamos a ver cómo igualmente las políticas de ajuste externo y estabilización continúan, pero ya con un gobierno muy decaído y una economía muy también deprimida. Y hay un cambio de gobierno en el 89, que empieza a marcar después toda una década, la década de los 90, pero que continúa con los mismos lineamientos. Eh, Cambia el gobierno en el 89, busca contener la inflación y bueno, larga unos planes importantes, pero también este, continúa con los lineamientos del Fondo Monetario Internacional en su momento por la deuda, y marca prácticamente lo que es el neoliberalismo en nuestro país, porque también privatizan una cantidad de empresas estatales, este, que pasan a manos de privados, pero pasan a ser un negocio, y bueno, y esto marca toda la década de los 90 como una década que fue muy negativa. Al principio, todas estas medidas que toma el gobierno en ese momento permiten que se pueda mejorar de a poco la economía, o parezca que pero era una burbuja que, sobre todo por esto de las privatizaciones y por un plan de convertibilidad, de igualar el peso con el dólar, este, permiten algunas transformaciones, pero fue muy ficticio y fue al principio. El gobierno puede ser reelecto en el 95, hay una reforma constitucional en el 94 de por medio y demás, y entonces esto continúa, pero ya llegando a fines de los 90 tiene una recesión muy importante, que directamente mucho desempleo, mucha pobreza, el Estado ausente y un cambio de gobierno. Ese gobierno continuó de la misma manera, no hubo un cambio importante. Entonces el modelo cae, y cae con una gran crisis en el 2001. Y ahí podemos decir que con algunos matices o algunas cuestiones importantes dentro de este periodo, podemos ver eh, que finaliza otro periodo o modelo de desarrollo con esta gran crisis que hubo en el 2001, que llevó algunos años para empezar a recuperar, y empieza ya a partir del 2003 en adelante otro modelo de desarrollo, pero que nosotros no lo vamos a incluir en la temática, porque la idea es poder apreciar todo lo que pasa eh, a lo largo de la historia argentina, en la economía en general y en particular en el sector agropecuario, y viendo también cómo se vincula la agricultura, la ganadería y la industria. Ahí vemos como hay un decaimiento de, del PBI agrícola, la participación de la agricultura y la ganadería eh, en la economía del país. Bueno, algunas cuestiones para marcar. La Junta Nacional de Granos eran
organismos estatales que permitían regular el mercado. Bueno, eso es lo que se disuelve en los 90, con este último periodo que analizamos. Lo mismo pasa para la carne, que es una forma de intervenir, el Estado de intervenir en el mercado de granos y de carnes, que eran los más importantes en ese momento. También hay otros de economías regionales, como de la yerba, el azúcar, la leche. Bueno, algunos de estos organismos. Eh, También se disolvió el IFONA, que reglamentaba eh, a todo lo que era bosques implantados, el manejo forestal. Pero también hubo una creación de una ley de promoción en los 90, pero igualmente para comentarles algunos de los institutos o entidades importantes que supo tener el sector agropecuario. Bueno, eh, otro temita para cerrar es a lo largo de, de la historia cómo las instituciones de la ciencia y la tecnología aplicada al sector agropecuario fueron importantes, ¿no es cierto?, para estos crecimientos y demás. Y ahí tiene un rol muy importante las universidades. Las universidades en general, hay algunas que sobresalen sobre otras bueno, por su importancia a nivel nacional e internacional. Pero también está el INTA, la creación del INTA, que lo vimos, el CONICET aplicado al sector agropecuario, y también todo lo que han aportado las empresas privadas con sus desarrollos tecnológicos y demás. Bueno, la vinculación de lo público y lo privado permitió muchas veces que, bueno, que el sector agropecuario sea muy importante para el desarrollo de nuestro país. Así que bueno, nosotros en general, esta es una clase muy larga y extensa, eh, tratamos de mostrarle esto, los grandes periodos y los modelos de desarrollo que tuvo el país y cómo se relaciona con el sector agropecuario y agroindustrial, y nosotros cómo podemos analizarlo desde la materia nuestra y desde la carrera nuestra. Así que bueno, nosotros después en clases presenciales damos un espacio de debate, de preguntas y demás. Así que damos por finalizada la clase.